Viene un cambio de gobierno en nuestro país, pero ya nos hemos acostumbrado a tener, por supuesto, cambios de gobierno e incluso cambios de partido en el poder. Sin embargo, a partir del 1 de diciembre tendremos un cambio que muchos piensan puede ser radicalmente diferente. De hecho, el propio presidente electo dice que se tratará de la cuarta transformación de la República Mexicana. Para hablar de esa cuarta transformación, quiero agradecerle a Federico Reyes Heroles que esté con nosotros. Federico, gracias por esta oportunidad. Siempre es un privilegio. Para empezar, es una transformación que empezó antes. Esta es la primera vez que yo recuerdo que el presidente electo ha empezado a gobernar abiertamente antes de tomar el poder. ¿Qué piensas? Yo creo que ha sido una transición en muchos sentidos atípica, anómala. No habíamos visto una participación tan activa por parte del presidente electo. Más bien eran meses como de escritorio en donde se planeaban los documentos, los programas que se iban a anunciar el 1 de diciembre. Y el presidente electo no trataba de quitarle los reflectores, al ¿no? presidente de la República. Después también es anormal que hayamos tenido, y eso puede haber sido muy útil, a las personas que serán las encargadas de los despachos ya designadas. ¿Por qué? Porque esto ha de alguna manera derivado en una presión sana frente a ello, decir, bueno, ¿y usted qué piensa hacer con el plan de seguridad? A la secretaria de Gobernación, a Comunicaciones y Transportes. Yo creo que eso también es atípico. Ahora, ha sido un poco locuaz todo estos 5 meses, y yo lo digo... Mucha declaración, ¿no? Demasiada, que ha matado, ha habido tantas declaraciones que el propio López Obrador ha matado noticias que él anuncia. Entonces casi no hay día en donde no tenga alguna salida a la opinión pública, y esto es insostenible para un presidente, ¿no? Hemos visto, sin embargo, algunas acciones concretas que ya no son de locuacidad. La cancelación del aeropuerto es quizás la más importante. ¿Qué nos dice esta cancelación del aeropuerto? Y no solamente la cancelación de esta obra, sino la forma en que se hizo. A ver, a mí me dicen dos cosas muy preocupantes. La primera es que hay una negación de los criterios científicos y tecnológicos. Si tú le sumas a eso la designación que se hizo en CONACYT, en donde pues la verdad es que la persona designada pareciera no creer en la ciencia occidental, estamos ante algo que puede ser bastante más grave que simplemente la cancelación de un aeropuerto. Es la idea de que tú puedes decidir por arriba de los técnicos. Primera preocupación. Segunda preocupación, se dijo 1000 veces que si se cancelaba el aeropuerto iba a ser interpretado como una mala señal para los mercados por las inversiones que hay. Y si a pesar de todas las advertencias se canceló el aeropuerto y el costo ha sido altísimo. Si a eso le agregas lo de las cuotas, quitar las comisiones a los bancos, pues el cálculo es que eso sí México... fue loco. Bueno, eso fue una iniciativa, de hecho, de Ricardo Monreal, de la que el gobierno se trata de deslindar, pero ¿de qué sirve que te deslindes si el señor sigue tomando decisiones para lo que es la nueva mayoría, ¿no? Y además revira. O sea, sale Ursúa y sale el presidente y Monreal revira diciendo, al fin y al cabo, el Senado... Yo soy el que manejo el Senado. Yo soy el que manejo el Senado. Bueno, entre pitos y flautas, el cálculo es que más o menos hemos perdido, el país ha perdido unos 850,000 millones de pesos. Se dice fácil, pero esos 850,000 millones de pesos le van a pegar, ¿le van a pegar a quién? A las familias de los mexicanos cuyos esposos o miembros de la familia trabajaban en una empresa que ya anunció que no va a tener proyectos de expansión el año que entra porque se cayó su precio de acción en no sé cuánto. Le va a pegar a los mexicanos porque los bonos de México, el premio México, pues va a tener que levantarse y por lo tanto las tasas... Pero a ver, dice Ricardo Monreal que no importa que si se caen las acciones, que solamente los ricos pierden dinero. Eso es no entender los mercados, esa sería mi preocupación. Yo creo que llevamos 36 años de gobierno, estoy pensando desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, en donde los mercados han sido respetados, se les conoce, no quiere decir que te doblegues ante los mercados, pero conoces los límites de los mercados. Llevamos 5 meses desde la elección de Andrés Manuel López Obrador y lo que hemos visto es una especie de actitud de negación del poder que tienen los mercados. Perdón, pero detrás de los mercados hay miles de inversionistas que son también una voz de la sociedad, que están hablando a través de los precios de las acciones, a través de las decisiones que toman con sus inversiones, si los meten aquí, las meten allá, si se van a dólares, no se van a dólares. Entonces es muy absurdo que tú estés convocando por un lado a consultas a modo y por el otro lado estés negando las distintas voces de la sociedad, una de ellas los mercados. El presidente electo les dijo a los contratistas, bueno, primero dijo que eran todos corruptos, después dijo que, sin embargo,
les iba a dar nueva obra, pero que se las iba a dar directamente para compensar sus pérdidas. ¿Qué opinas de eso? Me parece que le falla la narrativa en varios asuntos. Uno de ellos es el trato con los empresarios. Al fin y al cabo, convertidos en los villanos durante la campaña, después terminan siendo algunos buenos, algunos no tan malos, y otros merecen el crédito de ser llamados a un consejo asesor empresarial, que yo veo muy bien que haya un consejo asesor empresarial, pero las generalizaciones siempre son exactas e injustas. Lo mismo ocurre con el ejército, es decir, la primera postura fue mandemos al ejército que se regrese a los cuarteles y terminamos con la Guardia Civil que de alguna manera está apoyada, por más que nos digan que no serán militares sino policías, son policías militares entrenados por el ejército. Entonces, el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, no eran los malos de la película, porque parece ser que son los que ahora tienen, digamos, la posibilidad de corregir la terrible situación que estamos viviendo. Hay algo ahí de ruptura de la narrativa de ellos que merece consideración. Ahora, qué bueno que corrijan, ojalá y corrigieran lo del aeropuerto. Ahora, López Obrador dice que pues él no está tomando las decisiones, es el pueblo sabio el que está tomando las decisiones y que él lo único que puede hacer es obedecer lo que dice el pueblo, tanto en el Tren Maya como en el aeropuerto, como en todo lo demás. Bueno, la semana pasada hubo una declaración, una conferencia de prensa de uno de los jefes de uno de los fondos que salió a decir, ¿ya vieron cómo se van a tomar las decisiones en México? Bueno, pues yo lo único que les puedo sugerir es corran de México. Oye, Sergio, ¿cuánto nos cuesta esa expresión? Dijo, si se van a tomar las decisiones con base en el pueblo sabio y sin atender criterios técnicos, científicos, etcétera, bueno, pues entonces ¿saben qué? Corran de ese país. Es muy grave porque, bueno, al fin y al cabo el Banco Central tuvo que aumentar su tasa de referencia porque... Lo cual hace que los créditos nos cuesten más. Nos cuesten más. Y eso sí, fíjate qué absurdo. Puede hacer que el desempeño económico el año que viene sea malo, o sea, todavía más deficiente, porque de por sí, en el arranque de las administraciones, hay un no saber cómo gastar, que es muy conocido. Sabemos que los primeros 6 meses son muy fríos, pero si a eso le sumas que vamos a tener tasas de interés excepcionalmente altas y que puede haber una contracción severa en las inversiones, pues no es un buen escenario para nadie. Pero a lo mejor los especialistas como tú cuestionan estas decisiones. Lo que vemos es que ha venido aumentando la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente lo ve con entusiasmo porque piensa que es el que puede oponerse a la mafia del poder, por ejemplo. Bueno, yo lo que creo es que va a empezar a ver el pensamiento más potente que hay en todas las sociedades, que es el del bolsillo. Espérate a que las tasas de interés, los que tienen un crédito hipotecario, que vean subir su tasa y que tengan que pagar más cuando las tarjetas de crédito estén por arriba de lo que comúnmente estaban cobrando, cuando las colegiaturas se eleven y que empecemos a pensar con los bolsillos y digamos, pero ¿cómo es posible si a mí me costaba ir al súper tanto y ahora me va a costar un poco más? Cuando vayas a comprar una botella de algún licor importado, un whisky o una botella de vino, y se ha importado y tú veas que la paridad pues, ha perdido el peso, ha perdido entre 15 y 20%. Entonces, todo eso se tarda entre 2 y 3 meses en plasmarse en el premio, en el almacén, pero va a llegar. Entonces, va a haber, ojo, digo, si la popularidad ha subido, pues bien por él, pero no creo que esta luna de miel dure demasiado. ¿Por qué? Porque México la sociedad mexicana es una sociedad muy acostumbrada a un consumo abierto. Ahora, hay voces sensatas en el nuevo gobierno, en el próximo gobierno de la República. ¿Qué opinas de eso? ¿Escuchará Andrés Manuel? Yo, mira, por ejemplo, me gustó mucho la salida de Ursúa para tratar de contener el impacto que ya estaba teniendo en la bolsa y en la paridad lo de las comisiones. El problema es que son pocos. Yo no veo demasiadas. Uno piensa que Romo puede tener injerencia, sin embargo, pareciera ser que él no sabía del asunto de las comisiones. Entonces también hay improvisación y falta de coordinación en el equipo de gobierno. Ahora, podemos decir qué bueno que ha habido 5 meses, porque sea como sea, se han visto las fisuras y se han visto la falta de coordinación. Las declaraciones de la futura secretaria de Gobernación pues son muy contradictorias sobre cómo va a funcionar esta Guardia Nacional. ¿Y sabes por qué son contradictorias? Porque en el propio documento, que es un golpe de timón al principio constitucional del 17 de que la seguridad estaría en manos de los municipios y los estados. No hay proyecto para los 380,000 policías que están en esos 2 órdenes de gobierno. Entonces hay mucho por definir, pero ya tenemos la fecha de toma de posesión aquí. Y ahí eso también preocupa, esta prisa, ¿no? Esta prisa por poner la primera piedra de
de la refinería en el primer mes o en la primera semana. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido muchos Pero documentos científicos. Y no tenemos impacto, manifestación de impacto ambiental ni en el Tren Maya ni en la refinería. Vimos que ya empezaron a talar bosque, pero todavía no hay una manifestación de impacto ambiental. Antes, cuando la izquierda peleaba por ese tipo de documentos, por ese tipo de contrapesos al poder, se nos decía que eso era progresista. Ahora no lo estamos teniendo. No los tenemos y además se contesta con cierto desdén sobre la necesidad de presentar los documentos. Eso no está bien, porque habíamos logrado de alguna manera reducir el presidencialismo mexicano, que ahora está en plena expansión. Y eso tampoco es una buena noticia. A ver, independientemente de los argumentos económicos, existe el argumento de por qué no construir refinerías en el Golfo. En general, en Estados Unidos la pasaron muy mal con todos los huracanes que han entrado últimamente en Texas, por ejemplo. Entonces hay una reconsideración de llevar las refinerías al centro. ¿Por qué? Pues porque en el Golfo vas a tener mucho más días donde no puedas trabajar por los ciclones, huracanes y demás. Pero ni siquiera se están considerando opciones de expertos o científicas, ¿no? Además, transportar gasolina siempre será más riesgoso, entre otras cosas por el huachicol. No es lo mismo transportar crudo que transportar gasolinas. Sí, que ya está refinada y que ya puedes vender directamente. ¿Qué opinas del Tren Maya? Mira, me parece que sería muy interesante ver una construcción progresiva que se sustente en el aforo. Porque ahorita estamos hablando de 2.000, 2.500 millones de dólares, que es un dinero, Sergio, es bastante dinero. Pero parece que lo que se sostiene es únicamente el tramo que va de Tulum a Cancún o viceversa. Y quizá... Un tren turístico nada más. Un tren turístico nada más. Pero no realmente dar la vuelta. A toda la península de Yucatán. Hay un tramo de 350 kilómetros en donde no hay población. Y también aquí, por ejemplo, no se está escuchando a los ecologistas que dicen que la devastación sería terrible. No en el corredor Cancún-Tulum, que ya está, digamos, ya está abierto, pero sí en la parte de la selva para llegar hasta Palenque, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos primero una parte y vemos cómo funciona, vemos si se sostiene, quiénes lo van a financiar? Porque no queda claro. Pero Andrés Manuel no le gustan las soluciones parciales ni graduales, le gusta llegar y cambiar completamente el timón, ¿no es así? Bueno, si es un radical, se va a enfrentar a las consideraciones múltiples de quienes quieren más estudios, más datos y más información sobre la mesa para la toma de decisiones. Federico Reyes Heroles, yo quiero agradecerte esta conversación. Me dejas preocupado, pero pues veremos en unos pocos días qué medidas concretas toma el nuevo gobierno. Fíjate que es parte de nuestra función, ¿no? Preocuparnos. Y somos de alguna manera como consejeros áulicos, ¿no? Estamos diciendo para quien sea quiera leerlo. ¿No te preocupa que te descalifiquen constantemente, que por ser, todas las descalificaciones que estamos viendo de los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador? Eso ya ocurre, la verdad es que no la sigo. Federico Reyes Heroles, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.